El Instituto Nacional Electoral determinó el financiamiento que obtendrán los partidos políticos en 2021 y será 37% mayor a lo que recibieron en el 2020. Si bien en el 2021 se organizarán las elecciones más grandes en la historia del país, no todos están de acuerdo con la cantidad de dinero que recibirán los partidos políticos. ¿Cómo se repartirá esta cantidad entre los partidos? ¿Cómo se podrá revertir esta situación? Acompáñenos por ADN 40 a conversar con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien presentó una iniciativa para disminuir dicho financiamiento y, como siempre, en el análisis estará el doctor Guillermo de Loya. Bienvenido, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en tiempos de austeridad y donde todo el mundo en general tiene un problema de recesión, de crisis económica por la pandemia, ¿es correcto que los partidos políticos reciban más dinero de financiamiento, de dinero público? De ninguna manera, nosotros estamos convencidos desde que inició esta legislatura que el financiamiento de los partidos políticos ha venido creciendo de una manera desproporcionada respecto de otras necesidades que tiene el país. Vemos que se está proponiendo presupuestar para este año que viene alrededor de 7,000 millones de pesos para los partidos políticos y se incrementa porque el próximo año tendremos una elección intermedia. La ley y la Constitución así lo establece, que tiene que haber un gasto para campañas adicionalmente al gasto ordinario, que es de aproximadamente 5,000 millones, y nosotros en Morena hemos venido impulsando que esto se pueda reducir, que ya no sea tanto dinero el que gasten los partidos políticos, porque la ciudadanía lo demanda. No pueden tener los partidos un gasto tan exagerado, sobre todo en estas condiciones de apremiante necesidad derivada de la pandemia del coronavirus. Necesitamos tener una estrategia para que los partidos ya no gasten tanto. Recordarás que en diciembre subimos a pleno una propuesta y que la mayoría de los partidos políticos se opuso a reducir el financiamiento. Correcto. No lo podemos permitir, necesitamos seguir empujando esto. ¿Por qué no se logró el consenso en esa fecha? No se logró el consenso porque, bueno, evidentemente la reducción del financiamiento no le gustaba a algunos partidos Hablaban políticos. que del 50%, ¿no? Hablábamos del 50%, pero sobre todo los partidos de oposición decían o argumentaban que era una maniobra para desaparecerlos al quitarles el dinero. La verdad es que no es así. La verdad es que tenemos que aprender los partidos políticos a hacer política que no solo dependa del dinero. Morena desde hace aproximadamente unos 4 o 5 meses está regresando la mitad del financiamiento a la federación. Es decir, Morena renunció a la mitad de su financiamiento, es el único partido que lo ha hecho para que esto se quede y se use en otras acciones más productivas. Entonces Morena ya cumplió con hacer eso. ¿Qué necesitamos? Que todos los partidos hagan lo mismo. Qué importante que lo recuerdes. Ahora, tú presentaste una iniciativa justamente en abril de este año donde hablas a propósito de la reducción del financiamiento, del papel de los organismos públicos locales electorales y de cómo también por ahí se está fugando mucho dinero. Mira, nosotros creemos que el aparato electoral en general y las elecciones se han vuelto demasiado caras. Gasto en partidos políticos, gasto en INE, gasto en OPLES, gasto en campañas. Necesitamos hacer una pausa para analizar y ver qué procesos pueden simplificarse para tener ahorros significativos en esta democracia tan cara que tenemos en México. Evidentemente, queremos que la democracia tenga certeza, tenga legalidad, dé garantías a los partidos y a los ciudadanos de que el voto se va a respetar, pero consideramos que puede hacerse gastando muchísimo menos dinero del que estamos gastando actualmente. Y necesitamos todos hacer un esfuerzo para poder llegar a una reducción de ese gasto. ¿Qué vimos nosotros cuando impulsamos esta iniciativa? Que muchos órganos, OPLES e INE, defienden su parcela para querer seguir gastando lo mismo. Hay algunos gastos que nos parecen inadmisibles ya en este momento, particularmente en el INE, gastos de representación, congresos y convenciones, un exceso de asesores, muchas prestaciones que tienen que pudieran tener una reducción. Y además tenemos que hacer un análisis de procesos, algunos legislativamente y otros administrativamente.
Ahora, esto va a requerir evidentemente mucha negociación porque hay resistencias clarísimas. No es la primera vez que se trata de reducir el financiamiento a los partidos. Requiere reformas incluso constitucionales. ¿De cuántas estamos hablando? Y si crees, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Esta vez sí se podrá? ¿Ayudará en algo este contexto de austeridad y crisis para reorientar ese dinero que va a los partidos hacia otras políticas públicas, por ejemplo, salud? Yo creo que los partidos han tenido sensibilidad sobre el momento que estamos viviendo, un momento inédito a nivel mundial, y puede ser una buena coyuntura para volver a impulsar que se reduzca el gasto en los partidos políticos, porque además déjame decirte algo, las fórmulas que prevé la Constitución y la ley son fórmulas progresivas, es decir, el gasto nunca va a bajar, cada año va a ir aumentando, de manera bastante considerable. Entonces necesitamos, bueno, pues de mínimo atajar, y lo ideal es reducir. Nuestra propuesta siempre ha sido una reducción al 50% del financiamiento de los partidos políticos. Incluso si tú haces una encuesta o cualquier persona hace una encuesta, la demanda ciudadana es que los partidos políticos no tengan recursos. Sí. Los ciudadanos les molesta mucho el tema que el dinero de los partidos políticos sea exagerado. Creo que tenemos que escuchar a los ciudadanos. También el gasto en el Instituto Nacional Electoral y en los soples tiene que reducirse. Sí, me recuerdo muy específicamente una encuesta de parametría donde 6 de cada 10 ciudadanos dicen que basta, que no se les debe dar más dinero público, tanto a los partidos como bien dices al propio INE. Bueno, tengamos un esquema intermedio. El dinero público sirve para que los partidos políticos tengan un piso mínimo y pueda haber una competencia equitativa, también para evitar que haya dinero ilegal que pueda penetrar en las campañas. Eso se logra también fiscalizando de manera intensa este dinero que pasa por ahí. Tocas un punto importante. ¿Qué tal esta viabilidad de que haya también recursos privados? Porque en esta encuesta que te menciono de parametría, la gente también dice, sí, que haya dinero, es preferible que haya dinero de recursos privados y no necesariamente del gasto público. Mira, en la actualidad está permitido que haya dinero privado en los partidos políticos, con ciertos topes, con ciertos límites. Hay quien dice, bueno, aumentemos esos límites para que pueda haber más dinero privado que público. Pudiera ser, pero en el México actual creo que tenemos que ir con mucho cuidado, porque hemos visto y hay ejemplos, hay casos de dinero ilícito que está en partidos políticos y sobre todo en campañas. No queremos que suceda eso, no queremos gobernantes que dependan o vendan financiados por el crimen organizado, por necesidad y por el hambre de ganar, que se ha dado muchas veces, hemos visto muchos ejemplos en la historia. Entonces tenemos que cuidar el dinero que entra a las campañas con una doble visión. Primera, que sea un esquema proporcional entre dinero público y dinero privado, y segundo, que los mecanismos de fiscalización, que los mecanismos de revisión de cuentas y de rastreo de dinero tengan una eficacia plena. Se ha avanzado mucho en ese rubro. Vamos por buen camino en el tema de fiscalización y de vigilancia del gasto, cómo se da. ¿Nos hace falta más? Sí nos hace falta más, pero hasta en tanto no tengamos la certeza de que cada peso va a estar fiscalizado, no podemos abrir completamente la puerta al dinero privado porque se nos va a filtrar dinero ilícito. Muy bien. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Un gusto, un placer. Buenas noches. Gracias. Y bueno, vamos a este primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. El financiamiento público a los partidos políticos es un tema que necesita ser revisado, discutido y muy posiblemente reorientado. México tiene un sistema de competición electoral en donde los partidos resultan altamente beneficiados con dinero del presupuesto y con lo cual se cometen excesos que nada tienen que ver con el fortalecimiento a la democracia. La racionalidad para el financiamiento a la política está contenida en el artículo 41 de la Constitución y este año electoral puede dejar un adicional de 2,000 millones más a los partidos en comparación del pasado año. Concretar una discusión ordenada, visionaria y ajena a los apegos de la política será un verdadero reto y una obligación en un país donde el panorama económico no se avisora con buenas perspectivas. El INE no debería limitarse nada más a la aplicación de una fórmula matemática, sino conducir esta reflexión en un tema donde, según las recientes mediciones, 91% de los mexicanos coinciden. No podemos tener partidos enriquecidos en panoramas de generalizada austeridad.
Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Bueno, sobre lo que nos dijo el diputado, varios comentarios, ya tienes varios apuntes. Es un panorama muy interesante, Estela. Imagínate en un contexto donde el Latinobarómetro nos indica que 38% en México no creen en el sistema de partidos, no creen en la democracia, o solamente un grupo muy reducido son aquellos que creen que los partidos políticos están haciendo bien su trabajo, y eso coincide en todas las encuestas. Una asignatura pendiente es, por tanto, también en un esquema de una economía recesiva, el no otorgar dinero público. Pero qué importante lo que dice el diputado de los esfuerzos que se han hecho para reducir este financiamiento que a fin de cuentas está contenido en la Constitución. Y también hay que considerar algo, Estela. Tendremos este año, el año venidero, una elección muy complicada, como se sabe es la elección históricamente más grande, más cuantiosa, y también tendremos 3.600.000 nuevos votantes que se incorporan a esta lista y a este padrón. Por ello, pues el esfuerzo será mayúsculo, primero, para generar credibilidad y segundo, para tener una democracia fortalecida. Sí será una fecha clave las elecciones que vienen, incluso en cuanto a esta, digamos, esta operación, ejecución, transparencia y como mecanismo de la democracia, Guillermo, el INE y todas estas soples, por ejemplo. Ya que esta discusión está con tanta ranciedad, con tanta insistencia sobre la mesa, es la oportunidad verdadera de los partidos políticos y del instituto para hacer una elección verdaderamente perfecta, cristalina, que no deje lugar a dudas de su funcionamiento, porque creo que ya no va a haber otra ocasión y sin duda el momento para la discusión de este financiamiento se dará, estoy convencido que se tendrá que dar en la instalación de la nueva legislatura, pero yo creo que ya postergarlo más allá de eso será verdaderamente muy difícil. Ahora, tú hablabas del tema de cómo hay mecanismos constitucionales específicos para reformar cualquier situación que tenga que ver con el financiamiento, deberá ser una operación no solo política, sino jurídicamente impecable. Sí, claro. Bueno, e insisto, no creo que esto se logre si no es hasta que esté instalada la nueva legislatura. ¿Por qué? Porque venimos ya dentro de la dinámica electoral. Ahorita una modificación constitucional que pueda actualizar esa unidad de medida y actualización que les da a los partidos políticos alrededor de un 60%, y como lo puso en su momento Mario Delgado en esa iniciativa donde la reducía a la mitad, pues prácticamente todos los partidos que no fueron Morena fueron en contra de ello. Tu pronóstico es, se termine esta legislatura y no habrá probablemente en la que inicie a partir del año que viene. Esperemos que no sea probablemente, esperemos que sea seguramente, porque es un tema que ya no se puede dejar atrás y mucho menos en el contexto que estamos viviendo de la economía pospandemia. Ahora, la opinión ciudadana, como bien decía el diputado, cuenta. Esta encuesta de Parametría, donde 61% de los encuestados dicen no hay que darles dinero a los partidos políticos, ¿qué mensaje envían? Bueno, envié el mensaje que es consustancial a lo que empezamos hablando en esta mesa. La sociedad, primero, no cree en el ejercicio democrático al 100% y tampoco cree en que los partidos políticos estén cumpliendo con un papel de fortalecer la democracia. Si esto, repito también, en un cóctel que tenemos perfecto, en donde la animadversión, el enojo hacia los partidos políticos por la falta de dinero público hacia otras áreas que son estratégicas, pues se canaliza como se está canalizando, creo que no hay manera alguna de salvarse de esta discusión ya. Sobre los recursos privados, porque bueno, 14% dice sí, pero evidentemente a rebasar el límite actual. Se habla mucho de este tema y déjame decirte algo. Lo que se quiere evitar es precisamente que no existan compromisos económicos que pongan de rodillas a la democracia, pero también que no entre dinero de donde no debe entrar, crimen organizado. Sin embargo, hay que decirlo muy claro, esto está ocurriendo y los delitos electorales en ese sentido ocurren en la medida en la cual supervise el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial también cumpla con lo suyo para poder llevar a cabo los castigos y la unidad de inteligencia financiera también haga este cierre del cerco, creo que tendremos unas condiciones mucho mejores a futuro. Por último, me gustaría que revisáramos estos tuits, tú que ya estás haciendo un pronóstico de que hasta la próxima legislatura, mira, tenemos pronóstico primero… hasta con apuestas, si quieres. Sí, ya vi uno de 2014 donde dice PRI se echa para atrás en reducción de dinero a partidos. Ese es un primero. Otro del 2017, donde dice fracasa reducción de dinero a partidos. Otros de diciembre del 2019, donde solo Morena y PES votaron por la reducción del financiamiento. O sea, venimos años con esta discusión y no camina. ¿Tú qué crees? Y hay partidos políticos que también hay que decirlo, se han hecho verdaderos negocios familiares. Claro. Y eso es algo que debemos de rechazar todos los mexicanos, porque no podemos tener partidos políticos ricos en un México empobrecido. Es cuando ya en este momento debemos de actualizar estas fórmulas, debemos de llevar las modificaciones correspondientes, pero repito, creo que habrá condiciones para la próxima legislatura. Bueno, que así sea. Que así sea.
Guillermo Aloya, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.